Dios bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté en su corazón. Quien les habla, su hermano y pastor de la congregación Siguiendo los Pasos de Jesús, Javier Díaz. Y vamos a tomar un tema que está tocando en estos días sobre esto que está pasando, ¿no? La pregunta inevitable de muchos cristianos es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite que nosotros vivamos esto, no? Hace poco estaba escuchando uno de estos pseudo apóstoles que hay en Centroamérica, se levantó a cancelar el virus, ¿no? Canceló el virus y no sé qué, y le gritó, pero lo único que le cancelaron era una función que tenía que hacer, ¿no? Un mega evento en el cual, por supuesto, había cobrado entrada. Después no sé si le habrá devuelto la plata a la gente, pero ¿por qué pasa esto? Esto es, el diablo hace esto. ¿Por qué pasa? ¿Quién permite esto? Y hermano, la respuesta es Dios. Dios permite todas las cosas. Él es soberano, Él reina. Amén. Él es todopoderoso. Y justamente vamos a tocar ese tema. La supremacía de Dios por sobre toda circunstancia, ¿no? Cómo Él está al control de todo. Él no se le escapa nada. No hay algo que lo desbarate de su orden. Amén. Él tiene el control de todas las cosas. Y esto que estamos pasando es permitido por Él con un propósito. Y nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener esperanza. No tenemos que dejarnos mover, hermano. A veces vemos el noticiero y nuestra fe parece que se va por el piso, ¿no es cierto? A veces escuchamos a las personas, hay videos dando vuelta en internet, que se viene el fin del mundo y cuántas cosas. Y posiblemente puede ser, hermano, y gloria a Dios si se viene el fin del mundo, porque quiere decir que Cristo va a instaurar su reino y se va a terminar toda injusticia. Y nosotros, los hijos de Dios, resplandeceremos, dice, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero es necesario que nosotros tengamos seguridad, que podamos tener la certeza de que Dios está en medio del asunto. Porque si no, hermano, nuestra fe va a desmayar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero comenzar ahí en el libro de Hechos, a hacer una lectura. Amén. Antes vamos a hacer una oración. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, por estos medios, Padre, que tú permites, Señor, para que de una u otra manera podamos todos congregados, Señor, en tu nombre, reunidos, recibiendo tu palabra, tu instrucción. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, donde las sombras se ciernen sobre este mundo, Señor, donde muchos tienen incertidumbre y aún tienen poca esperanza. Nosotros, tu iglesia, tus hijos, podamos estar seguros, confiados en tus promesas, Señor, sabiendo que pronto, Señor, en breve, Padre, te veremos, Señor, tal cual tú, Señor, eres, y te conoceremos como tú nos conociste, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos ahí a Hechos de los Apóstoles. Jesús había resucitado, había encomendado a los apóstoles, amén, que propaguen el Evangelio. Y en un momento, Juan y Pedro, amén, van al templo de la Hermosa. Dice que había ya un muchacho cojo de nacimiento, o sea, un lisiado, amén. Dice que les tiende su mano para ver si podía recibir algo de ellos. Y palabras conocidas, amén, que hay hasta unos coritos que cantamos a veces. Pedro puso su mirada en él y vio que tenía fe, ¿no es cierto? Y dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Y dice que se incorporó. Y este hombre había sido lisiado de nacimiento, amén. Fue una cosa muy notoria. Era un hombre que estaba siempre ahí pidiendo. Entonces se levantó un alboroto. Y claro, en ese alboroto los del templo, los judíos, los de la circuncisión, amén, se indignaron porque ellos no tenían fe en Jesús, no creían el mensaje del Evangelio, amén. Y pasó algo, ¿no es cierto? Vamos a leer ahí del 18, 4:18, leemos del Señor. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, esta persona agarraron, le dijeron a Juan y a Pedro, miren, no hablen más de Cristo, no prediquen más el Evangelio. Algo que tenemos que entender, hermano, que esta cuarentena que estamos haciendo nosotros, de ninguna manera es un atentado contra nuestra fe, no es una persecución contra la iglesia. Esto es a nivel mundial y en todos los órdenes. Nadie, hermano, va a venir a golpear nuestras casas para
preguntarnos si creemos en Jesús o en el César, como en aquel tiempo, amén, ni nos van a matar. Eso tiene que quedar claro. Porque algunos creen que esto es una persecución contra la iglesia. No, esto es una pandemia que estamos sufriendo todos, y dentro de esos todos estamos nosotros, la iglesia, estamos en el mundo. Padecemos también conjuntamente con el mundo. No somos del mundo, pero estamos sujetos, hermano, a este orden de cosas hasta que seamos librados de este presente siglo. Pero en este tiempo, en el tiempo que estamos leyendo, los apóstoles sí eran perseguidos, eran muertos por causa de creer en Jesús. Y acá vemos que los amenazan. Las amenazas de antes eran amenazas en serio. O sea, después vemos más adelante que nuevamente los detienen por predicar y esta vuelta los azotan. Y dice que después que los azotaron ellos salieron contentos de haber sufrido, de haber sido tenidos dignos de ser azotados por el nombre de Cristo. Pero bueno, volvamos a este episodio, ¿no? Dice en el 18, y llamándoles intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz y dijeron, mire la oración, preste atención, acá esto es lo que yo quiero tomar de estos versículos. Mire la oración que hacen. Ellos fueron, oraron, hubo un milagro, los llevaron presos, los amenazaron, y ahora dentro de esta amenaza, una amenaza verdadera, una amenaza peligrosa, ¿amén? Ellos oran a Dios. Mire lo que le dicen. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Miren, fíjense lo que hacen. Ellos dicen, ¿no es cierto? Señor, Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra, ¿qué tan Dios tiene poder sobre toda la creación? No hay cosa que se le escape de la mano y la soberanía de Dios. No hay nada. Ahora, esta amenaza que ellos recibieron, Dios permitió que lo amenacen. No fue el diablo, Dios permitió, porque si Dios, hermano, tocaba el corazón de esta gente y se convertía en todo, Él dijo, por la boca de su siervo David, dice, ¿no es cierto? Se iban a amontonar la gente, se iban a levantar contra el Cristo. Ahora Dios preparó que Poncio Pilato, Herodes, todos ellos se amotinaran contra Jesús y le dieran muerte. Todo estaba predestinado por Dios, ya estaba en el consejo de Dios, no había nada que se escapara. Ahora, ellos, entendiendo esto, le dicen a Dios, concédenos que podamos hablar tu palabra en medio de las amenazas de esta gente. Ahora, más adelante sabemos lo que pasó con Pedro, ¿no es cierto? Pedro fue muerto por causa de predicar el Evangelio. Todos los apóstoles, exceptuando a Juan, que aparentemente murió allá en Etiopía o por Asia, amén, de viejo, todos los demás apóstoles murieron de formas terribles. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Fue una desgracia? No, hermano, fue el propósito de Dios para que se cumpliese la Escritura. El propósito de Dios se va a cumplir. Y esto que estamos viviendo es permitido por Dios por un propósito, hermano. Nosotros no podemos creer, hermano, que las personas que a veces se levantan, hermano, hablan herejías en contra de Dios, hacen manifestaciones como si fueran Sodoma y Gomorra en las calles, hablan perversidades del camino de Dios. Dios está en los cielos, hermano, Él es paciente, pero la ira de Dios se derrama, llega un punto en el que Dios va a derramar su ira. Y en esa ira, hermano, nosotros como iglesia vamos a pasar, hermano, ciertos momentos de tribulación. Ahora, hay
antecedentes de que el pueblo de Dios pasó angustias por causa del pecado. Sí, tanto Israel, hermano, como la iglesia. Amén. Y vamos a ver acá, entonces vemos que Dios es todopoderoso. ¿Qué es la palabra todopoderoso? Quiere decir que no hay nadie más poderoso que Él, tan sencillo como eso. No hay nadie que pueda estar por sobre. Todopoderoso es todo. Y Dios está, el único todopoderoso es Dios. Algunos atribuyen, ¿no es cierto?, el diablo, hacen al diablo omnipotente. El diablo no es omnipresente ni omnipotente. El diablo está limitado y está encerrado en este siglo, está encerrado en este orden de tiempo que avanza hacia el fin. Pero Dios es omnipotente, Él es omnipresente y omnisciente, y Él está en la eternidad. En Él no existe pasado, presente ni futuro. Por eso dice que el futuro ya es historia para Dios, porque Él ya lo vivió y lo está viviendo, porque desde la eternidad no tiene el mismo orden de cronología que nosotros. Nosotros estamos encerrados en este espacio de tiempo y nuestro tiempo avanza hacia el fin. Dios está en toda la creación, desde el principio, amén, de la eternidad hasta el fin, hasta la eternidad pasada a la eternidad futura. Gloria a Dios. Qué seguridad para nosotros eso, hermano. Quiere decir que podemos confiar plenamente en la palabra que se va a cumplir. Amén. Ahora, vamos a ver por favor Isaías 13 en el Antiguo Testamento. Pasó algo, amén. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por la nación babilónica. Amén. Por causa de haber desobedecido a Dios, Dios envió contra ellos un ejército, amén, que los llevara cautivo. Ahora Dios da un juicio también sobre esta persona, ¿no? En el 13:6 de Isaías dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, como asolamiento del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? No importa lo que digan, lo que griten, que declaren, que decreten, esto va a pasar. Amén. Hay muchas personas, hermanos, que se paran ante la creación, le gritan. Hay personas que dicen, por ejemplo, hace un tiempo atrás, en medio de un huracán, un hombre chiflado se puso ahí y empezó a reprender al huracán, que se vaya, que... Eso lo hizo Jesús, hermano, pero lo hizo con la intención de mostrar que Él es Dios sobre la creación. Nosotros no somos Dios, hermano. Nosotros oramos, le pedimos, le imploramos a Dios que tenga misericordia, y si Él quiere tenerla, la va a tener. Pero claro, el huracán pasó y hizo un desastre igual, ¿no es cierto? No se le fue para ningún lado. Pero sin embargo, hoy a la iglesia de Jesucristo le encanta, hermano. Le encanta ordenar, le encanta decretar, le encanta hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que el Todopoderoso es Dios, no nosotros. Nosotros somos su creación, somos sus hijos y recibimos su voluntad. Y está bien, lo que Dios disponga para nuestra vida está bien. Amén. Ahora, en este tiempo, Isaías estaba profetizando, dice: aullá porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. O sea, no va a haber ningún fuerte que soporte. Y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Mire qué tremendo, una angustia iba a haber. Y esto ya pasó, esto no es una profecía para ahora, esto pasó, hermano. Le pasó a la nación de Babilonia. ¿Y quién lo preparó? ¿Y quién lo ejecutó? Dios. Amén. Mire lo que dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación, de ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad, y reer de ella a sus pecadores. Mire, para reer de ella a sus pecadores. O sea, el propósito de ese juicio era exterminar a los pecadores. ¿Por qué, hermano? Porque no había sangre del Cordero en ese tiempo, no estaba la cruz del Calvario ni el Evangelio de gracia y misericordia. Ahora, entendamos que la puerta a la gracia está abierta, pero la gracia se termina, hermano. El tiempo de gracia está llegando al fin. ¿Cómo sabemos? Por las señales que se están cumpliendo. Cristo viene, hermano, y viene con retribución. Cuando dice con retribución, no quiere decir, hermano, que va a traer bendición. Retribución quiere decir que va a pagar a cada uno según sus obras. Y por las obras ninguno va a ser salvo. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, hermano. Somos salvos por la fe. Ahora, por la fe obramos conforme al amor de Dios.
pero no es la obra que nos salva, sino la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Él va a venir, hermano, nuevamente con retribución, sin relación con el pecado. No va a venir a expiar el pecado, sino que va a venir con vara de hierro a juzgar a las naciones. Y parte de los juicios que va a haber sobre este mundo se están derramando ahora, hermano. Estamos viendo esto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, prestemos atención. Dice la Biblia que estos son principios de dolores. No es el fin. Jesús dijo claramente, habrá hambre, pestes, terremoto en diferentes lugares, pero esto todavía no es el fin. Esto es principio de dolores. Nosotros tenemos que aprender. Dice, mirá la parábola. Dice, cuando la higuera está brotando, pronto está el verano. Amén. Así que nosotros vemos la higuera brotando, hermano. Tenemos que prepararnos. Nuestro Señor viene pronto. Gloria a Dios. Pero acá en este tiempo estaba ejecutando juicio a Dios, ¿no es cierto? Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Abatiré la altivez de los fuertes, la arrogancia. Hermano, una de las cosas que hace la ira de Dios produce santidad. Amén. Usted se da cuenta que vivimos en un mundo muy arrogante, hermano, que no quiere de Dios, un mundo muy materialista, no le importa. Aún a los mismos creyentes muchas veces no le importa nada, hermano, ni su prójimo, ni nadie. Nosotros tenemos que saber, hermano, que todas estas cosas, toda esta sociedad que se ha ido criando, se ha ido desarrollando, es una sociedad que aborrece a Dios y su ley moral. Y Dios, hermano, en un momento, por su amor y misericordia, va a derramar juicio. Ahora dice el libro de Apocalipsis, pues lo vamos a leer, ¿no es cierto? Que dice, ni a pesar de todas estas cosas las personas se arrepentían y se volvían a Dios, sino que maldecían, dice a Dios, al Dios de los cielos. La única forma, hermano, de que nosotros podemos arrepentirnos y podemos volvernos a Dios es simplemente porque Él nos llamó, porque Él nos tocó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Y tenemos que entender, hermano, que estamos sujetos, hermano, a lo que Dios va a derramar sobre este mundo. Ahora, esto no es la gran tribulación, hermano, olvídese, no es ni la pequeña puntita a la uña, no, estamos en las casas, hermano, padeceremos hambre quizás, pero en la gran tribulación, eso sí va a ser feo, hermano, para los creyentes que hayan quedado, para los que no hayan sido arrebatados. Por eso es importante que nosotros nos preparemos, estemos velando, hermano, estemos en santidad. ¿Cómo sabemos si estamos en santidad? Nuestra conciencia nos tiene que, hermano, dictaminar que tenemos paz para con Dios. No estamos hablando de perfección, porque no somos perfectos, pero sí tenemos que examinarnos nosotros mismos, tenemos que analizar nuestra conciencia, hermano. Si hay algo que nosotros tenemos que poner a cuenta con Dios, pongámonos a cuenta con Dios. No esperemos último momento. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vemos que en este tiempo Isaías profetizaba sobre un juicio que iba a venir sobre todos los moradores de la tierra porque eran pecadores. Amén. Ahora mire lo que dice. Gloria a Dios. En el 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá a su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanzado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados. ¿Qué quiere decir sus niños serán estrellados? Una de las cosas que tenían los ejércitos asirios, hermano, los ejércitos babilónicos y los ejércitos medo-persas, era que cuando entraban en una ciudad, ellos mataban a los hombres, torturaban y violaban a las mujeres, y a los niños los estrellaban contra la pared. Los mataban para que no quede descendencia de ese pueblo. Y todos los que nacían después eran hijos de ellos, de las mujeres que hayan quedado. Esto es terrible a nuestros ojos, pero era permitido por Dios, hermano, por causa del pecado. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que los juicios de Dios son juicios duros. Ahora nosotros, hermano, vivimos en una sociedad y aún en una cultura de la iglesia que nosotros hablamos estas cosas y las personas se ofenden. No, mi Dios no es como eso, mi Dios es amor. Sí, hermano, el amor de Dios se manifestó en nuestra vida. Cristo murió por nosotros a su tiempo, el justo por el pecador, el bueno por nosotros malos. Ahí mostró su amor. Pero la ira de Dios, hermano, es inevitable.
De hecho, nosotros somos salvos para escapar de la ira de Dios que viene sobre este mundo, hermano. La ira de Dios es tan cierta como la misericordia de Dios, hermano. Que Dios nos ayude a entender estas verdades. Dice: cualquiera que sea hallado será lanzado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Y aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Es tremendo, hermano. Toda esta crueldad Dios la incitaba para exterminar el pecado. Ahora fíjese, hermano, en este tiempo, con qué soltura, ¿no es cierto?, con qué liviandad muchas veces vemos al pecado, hermano. Sin embargo, para Dios es algo muy terrible, es algo malísimo, hermano, es lo peor. Ojalá que alguna vez podamos tomar conciencia de lo pecaminoso, de lo dañoso, de lo terrible que es el pecado, ¿no es cierto?, delante de Dios. Ahora nosotros tenemos la gracia en Jesucristo, pero no, hermano, no extendamos más la gracia de lo que se debe. Hay personas, hermano, que juegan mucho con la gracia de Dios, tientan a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Ahora, fíjese, vamos a ver por favor algo que pasó también en Éxodo 17. Estamos viendo que Dios es todopoderoso y estamos viendo los juicios de Dios, amén. Miren Éxodo 17, el pueblo de Israel salía de Egipto, gloria a Dios. No se va a quejar que se le hace tarde, amén. Tiene tiempo para ver esto, así que vamos tranquilo, gloria a Dios. Después lo puede apagar, tiene que hacer algo, lo ve de vuelta después. 17:8 al 16. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, vino por diferentes tierras y en un momento tuvo que pasar por la tierra de un pueblo malo, un pueblo que aborrecía al pueblo de Dios. Y mire lo que pasó, gloria a Dios. 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refín. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y salgan a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto. Mire qué terrible el juicio de Dios sobre este pueblo que quedó escrito en la ley de Moisés. Dice: escribe esto para memoria de mi libro. Y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek. Reharé quiere decir destruiré. Un genocidio. Dios está hablando de un genocidio, una exterminación de un linaje totalmente, de un pueblo. Amén. Mire lo que dice: reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hay generaciones, hermano, con la cual Dios está totalmente indignado. Hay pueblos con los cuales Dios tiene pleito eterno. Y nosotros tenemos que agradecer, hermano, que Dios nos rescató de todo pueblo, todo linaje, toda nación, para hacer algo diferente. Somos la iglesia, pueblo adquirido por Dios. Somos exentos del mundo. Estamos aparte de todo el orden este, hermano, que se ve, que se levanta. Pero tenemos que entenderlo, amén. Ahora, miren lo que pasó con este pueblo. Estamos viendo a Amalek, amén. Vamos a Deuteronomio 25, un poco más adelante. Deuteronomio 25. Gloria a Dios. (25:17) dice:
Deuteronomio es un resumen, amén, de todo lo que pasó en el Éxodo. Dice, acuérdate, dice Dios a Moisés, ¿no?, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Mire lo que le dice, no lo olvides. Esto es así, yo emití mi juicio y ustedes van a tener que ser instrumento de mi ira. Les dijo al pueblo de Israel. Ahora nosotros, hermano, no somos instrumento de la ira de Dios. La iglesia no es instrumento de la ira de Dios. Israel cuando andaba bien, hermanos, y cuando él caminaba en la voluntad de Dios, Dios lo usaba para disciplinar a las naciones, sí. Pero después no, cuando ellos quebrantaban la ley de Dios, las naciones mismas se volvían contra ellos y perecían. Ahora nosotros la iglesia no. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la relación de Dios, hermano, en su juicio. Él emite juicio, hermano, y no hay nadie que lo haga volver de su decisión. Amén. Tenemos que entender eso. Ahora, él había dicho, ¿no es cierto?, a Josué, unos años antes, voy a reaer, voy a deshacer el nombre de Amalek, los voy a exterminar a todos. Ahora, en el mismo libro de la ley, Deuteronomio, más adelante vuelve, acuérdate, dice, cuando tengas paz, cuando ya estés bien establecido, tenés que hacer esto que te digo. ¿Cuándo pasó esto, hermano? ¿Cuándo se estableció? Después viene el tiempo de los jueces, idas, venían, desobedecían a Dios, dice, cada uno hacía lo que quería porque no tenían rey. Y viene el tiempo de los reyes, y el primer rey, hermano, Saúl, el primer rey Saúl, cuando se establece, hermano, cuando vence a sus enemigos, Dios le da una orden a través del profeta. Vamos a leerlo, por favor. Vamos, Samuel 15. Gloria a Dios. Primera de Samuel 15. Gloria a Dios. 1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Hermano, pasaron casi 500 años de aquel tiempo. Pasaron muchas generaciones. Dios no se olvida, hermano, de su palabra. Todo lo que está escrito tiene cumplimiento y Dios lo tenía que hacer cumplir. Ahora, hermano, estaban en paz, ellos estaban por sobre sus enemigos y ahora Dios le da una orden. Yo castigaré, dijo Dios. ¿Pero a quién le iba a usar, hermano? En este caso iba a usar el instrumento de Saúl. Amén. Gloria a Dios. Dios usa diferentes instrumentos, pero todo, hermano, termina siendo su voluntad. Esta pandemia que está pasando, hermano, no está exento ni ajeno a la voluntad de Dios. Y tenemos que entenderlo, hermano. Y si usted de alguna manera ve en Dios como un Dios malo, castigador, usted está equivocado. Porque Dios, hermano, está disciplinando lo que se hizo desde el principio de la creación en el mundo. El mundo, hermano, es un mundo que se levanta contra Dios todos los días. Desde un programa de televisión, hermano, hasta un pensamiento por ahí. Este mundo se va apartando a pasos gigantados de la voluntad de Dios. Y los tiempos de Dios, hermano, no son los nuestros. Dios dice basta y basta. Y Dios ha empezado a derramar su juicio. Ahora, vamos a ver, hermano, y yo quiero que usted preste atención y no se angustie ni se asuste, pero estas cosas ya pasaron en la historia. No es la primera pandemia que hay a nivel mundial, ¿amén? Sí, quizás es la primera de esta connotancia que podemos ver en el momento lo que está pasando en todo el mundo con solo prender la tele, ¿amén? Antes no se podía. Las cifras de los muertos y de las cosas que pasaban se sabían muchos años después que las personas que hacían los censos viajaban, se informaban. Ahora se sabe todo en el momento, ¿no es cierto? Una persona muere en tal país, se sabe. Pero de ninguna manera esto por primera vez pasa en la historia. Ahora, llegado el reinado de Saúl, Dios le dice, ¿no es cierto?, a Samuel que vaya y le diga, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek al oponerse en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues ahora, mire la orden, ve pues ahora,
hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aún los niños de pecho. ¿Quién da esta orden, hermano? ¿El diablo? No, Dios. Algo que tenemos que entender nosotros, hermano, es que Dios nos mira por la gracia y misericordia de Cristo. Y hay un tiempo de gracia, hay un tiempo establecido de gracia, hermano, donde Dios va a dar a su iglesia, hermano, la tarea de predicar el evangelio de la paz para con Dios. Pero terminado ese lapso de gracia, hermano, Dios se vuelve con sus juicios sobre la tierra. Y son juicios terribles. Dice que son juicios los que no hubo jamás en la tierra ni volverá a haber. Y si esos tiempos no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Así que imagínense el carácter de estos juicios, ¿no? Ahora, Dios envía para dar sentencia a este pueblo Amalek, un pueblo abominable para con Dios, y le dice, mata todo, no dejes nada, ni aun los niños bebés, que no quede nada. Él quería exterminar, un genocidio, hermano. A muchas personas, hermano, no creen que ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Esa es la relación de Dios con el pecador, hermano. Nosotros tenemos que entender que por gracia y misericordia de Cristo podemos pedir perdón y somos restablecidos en nuestra relación con Dios. Pero muchas veces no valoramos esa relación que tenemos con Dios porque no alcanzamos a notar, hermano, ni a alcanzar a comprender lo terrible del pecado que es para Dios. No hay forma de negociar, hermano. Con Dios no lo puedo justificar. No dice esto, mirá, ¿qué pasa que estoy queriendo cambiar? No. Él solamente por Cristo nos perdona. Pero si Él quita, hermano, esa mediación, hermano, de en medio, nosotros también vamos a ser parte de los juicios de nuestro Dios. Amén. Así que siempre valoremos, decía Pablo, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios de que aunque éramos desobedientes, obedecimos esa forma de doctrina, creímos al Evangelio, ese anuncio, hermano, de las buenas nuevas de Dios, que hay salvación solamente en Cristo, pero agarrémonos, hermano, no fructuemos. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su negocio? ¿Su salud? ¿Su trabajo? ¿Su familia? Todo eso va a pasar, hermano. Ahora, no digo que no le dé importancia, pero lo más importante para usted y para mí tiene que ser Dios, hermano. Conocer más de Dios, agarrarnos de su voluntad, esperar, hermano, en su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Tener fe, esperanza, hermano. No podemos estar angustiados a modo de desesperanza, porque quiere decir que no tenemos fe. Oremos, hermano, hasta que Dios traiga seguridad a nuestros corazones. Es angustiante saber estar encerrado, hermano, de no poder salir. Muchos hermanos nuestros a lo largo de la historia estuvieron encerrados en una prisión por hablar de Cristo, hermano. Y no tenían posibilidad de libertad. La única libertad era ser echado a los leones y ser muerto. Pablo decía, es mucho mejor para mí, ¿no? Irme en el cuerpo, estar con Cristo. Y muchos hoy en día no entienden esa palabra porque nunca la he tocado. Pero quizás estas cosas así, hermano, nos sirvan para valorar, hermano, el llamado de Dios. Para valorar, hermano, la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude. Así que vemos que lo manda Dios a que mate todo, aún los niños de pecho. También las vacas, ovejas, camello y asno. No tenía que quedar nada de esta gente. Amén. ¿Qué pasó? Como era de suponer, Dios lo envió, la victoria estaba segura. Saúl tuvo victoria, ganó. Amén. Pero hubo un problema. Dios le dio la victoria, pero él no acató las órdenes de Dios. Mire lo que dice, gloria a Dios. Dice en el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levanta un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, él dice, yo cumplí lo que Dios me dijo. No había cumplido lo que Dios le dijo. A veces nosotros tomamos esto como ejemplo cuando Dios nos dice que terminemos todo en nuestra vida, todo pecado, ¿no? A veces nosotros dejamos algunas cositas por ahí y decimos, bueno, estoy cumpliendo, no al 100%, pero estoy cumpliendo, no, hay que cumplir todo.
La palabra de Dios para cumplir toda. Amén. Ahora él como que se cubrió cuando lo vio al profeta que venía. Él cumplí la palabra de Jehová. Pero miren lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl y dijo: bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué valido de oveja y valido de vaca este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec lo he traído. ¿Cómo de Amalec lo he traído? Él no tenía que traer nada de Amalec. Él tenía que exterminar todo, esa era la orden. No tenía que traer nada. Pero mire el razonamiento de él. Dice: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Por lo demás lo destruimos. Ahora, ¿quién le pidió que sacrificara algo para Dios? Tenía que destruir todo eso. Hay personas que a veces en el nombre de una buena obra, hermano, justifican cosas que no tienen nada que ver. Amén. A veces vemos noticias, hermano, muchas veces personas, aún con relaciones, hermano, con el AMPA, con el narcotráfico, y dicen ellos que es por causa de que la economía de la iglesia crezca. No tiene nada que ver, hermano. Eso se llama delincuencia. Y Dios no está, hermano, de acuerdo con eso. Nosotros, si crecemos, sea en economía o en número o en ciencia, tiene que ser todo para la gloria de Dios y conforme, hermano, a la voluntad de Dios y su palabra. Gloria a Dios. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, te dio una orden, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabe, hasta que los extermine. Esa era la orden. Porque pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo a los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui en misión de Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Tampoco tenía que traer al rey, la orden era que exterminara todo. Mas el pueblo tomó el botín, vacas, ovejas, las primicias, el anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que le obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura a los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque no obedeció. Y él tenía que emitir juicio. Ahora mire lo que pasa. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndoles Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese era David, ¿no es cierto? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agar, rey de Amalec. Y Agar vino alegremente, y dijo a Agar: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Bueno, dijo el rey de Amalec, no sé, ya está, ya se pelearon esto, ahora se ve que me van a dar la vida, me van a permitir vivir. Pero mire lo que hizo el profeta. Gloria a Dios. Y dice, entonces y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Lo descuartizó con la espada, hermano. Lo descuartizó. Qué imagen grotesca, ¿no? Qué terrible, hermano. Esa es la relación que Dios tiene con el pecado, hermano. A Dios no le va a temblar la mano, hermano, en emitir su juicio. Y nosotros tenemos que tener seguridad. Y es justo, hermano, que lo haga. Es bueno que lo haga.
Usted me dice, pero pastor, ¿cuántas personas van a morir? Hermano, por eso es necesario que usted predique el Evangelio, que usted hable de Cristo, que usted viva en santidad. Porque el momento, la hora y de la forma que nosotros tenemos que partir, no sabemos, pero Dios va a emitir su juicio. A Él no le va a temblar la mano, hermano. Gloria a Dios. Dios no nos llamó a ser felices en este mundo, hermano. Dios nos llamó a escapar de la ira venidera. Y eso muchas veces, hermano, lo vamos a hacer con angustia, con dolor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, pero confiad, reprender a la aflicción. No, hermano. Nuestros hermanos a lo largo de la historia sufrieron terribles persecuciones, hermano. Los nazis persiguieron a los cristianos. Los judíos persiguieron a los cristianos. Los romanos persiguieron a los cristianos. Los comunistas persiguieron a los cristianos, hermano. Y más adelante el anticristo va a perseguir a los cristianos. Pero nosotros, hermanos, tenemos la esperanza puesta en los cielos. Y nunca nos olvidemos eso. Allá está nuestra recompensa verdadera. Amén. Acá nos gozamos cuando alabamos a Dios, cuando bendecimos, cuando hacemos algo para Él, cuando encontramos iluminación en su palabra. Dios nos da gozo, fuerza para seguir adelante. Pero, hermano, a veces nuestros ojos ven cosas que nos hacen desfallecer. Nos hacen, hermano, muchas veces estar ahí, hermano, angustiados por las cosas que van a acontecer. Pero tenemos que tomar fortaleza en el Señor. Dice la palabra, ¿no es cierto? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que vemos, hermano, que este hombre no le temblaba la mano, ¿no es cierto?, al profeta Samuel para emitir los juicios de Dios. Porque él entendía, hermano, la misericordia humana no tiene sentido si no va acompañado de la justicia y el amor de Dios, hermano. Yo puedo ir a una persona, hermano, que por ahí, imagínese, es una persona capaz adúltera, es mentirosa, estafadora, borracha, ¿no es cierto? Y yo voy a visitarlo y digo, mirá, Cristo te ama. Me ama Cristo, qué bueno, porque yo también me amo. Ay, pero ¿por qué no venís a la iglesia? Mirá, Cristo te va a dar felicidad, vas a estar bien, vas a ser una persona feliz. No, hermano. Le tenemos que decir, tenés que arrepentirte, tenés que dejar el pecado. Cristo te ama, murió por vos en la cruz del Calvario, para que vos dejes el pecado y puedas vivir en santidad. Reconciliate con Dios. Jesús, hermano, cuando vino en el poder del Espíritu del desierto, no fue, hermano, con psicología humana la gente. Le dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no nos arrepentimos, hermano, todos pereceremos igualmente. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Los juicios de Dios van a ser emitidos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, mire, yo estuve viendo un poquito y quiero compartir con ustedes algo, ¿no? A lo largo de la historia hubo epidemias y pandemias registradas. Muchas otras no fueron registradas, ¿saben? Por ejemplo, en África no se registró mucho tiempo, sino ahora en los últimos tiempos no hay registro, pero sí en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Hay en Europa registros de pandemias de antes de Cristo, epidemias, perdón. Por ejemplo, hay una epidemia en el 430 a.C. al 429 a.C., en un año, ¿no es cierto? Se llamaba la plaga de Atenas, o se le dio a conocer como la plaga de Atenas. No se sabía bien en aquel tiempo en qué consistía, no había microscopio ni nada de eso, pero exterminó a 1/3 de la población de Atenas. Se cree que murieron 150.000 personas de las 450.000 que había. ¿Amén? Esa es una epidemia. La epidemia es cuando tiene un epicentro, o sea, está en un país o en una zona o en una tribu, ¿no es cierto?, una etnia. Esa es epidemia porque tiene un epicentro y de ahí se gira, ¿no es cierto? En el 426 a.C. al 425, o sea, el antes de Cristo es para atrás, de mayor a menor, ¿no es cierto?, hasta que llega al año 1 después, antes de Cristo. O sea, un año hubo un rebrote y no hay datos de cuántos muertos hubo, ¿no? En el año 166 después de Cristo, la peste antonina llegó a Roma y se extendió a todo el imperio, duró 15 años y cobró 5 millones de víctimas, en una demografía, hermano, que no rondaba más de 15, 20 millones, o sea, exterminó casi a la mitad de la población amén existente. Esto pasó en 166 después de Cristo, amén, está redactado, si usted lo busca, es la peste antonina. Esto no eran pandemias, sino que eran epidemias.
En el 251 después de Cristo, la peste de Cipriano empezó en Etiopía, cruzó Egipto, al norte de África y llegó a Roma. Duró 20 años y causó entre 3 y 5 millones de muertes. No se sabe bien porque no hay documentos fehacientes, pero se calcula que entre 3 y 5 millones de muertes causó. 15 años de epidemia. Amén. Después, en el 542, la peste bubónica o peste justiniana azotó el imperio bizantino. En 4 meses se terminó el 40% de la población. Se extendió a África, Asia y Europa. Amén. Así que de cada 10 murieron 4. Gloria a Dios. En el 735 al 737, 2 años de sarampión, se extendió desde Japón. No hay registro de las víctimas que hubo. En 1346, segundo oleada de la peste bubónica o peste negra, cobró 34 millones de víctimas fatales en Europa, ¿no? En 1485, la epidemia del sudor inglés mataba en pocas horas, duró hasta 1525, duró 44 años. Se desconoce la totalidad de muertes, porque son 44 años que hubo de epidemia. En 1518 hubo la epidemia del baile, una epidemia muy extraña. Los que lo sufrían, hermanos, empezaban a temblar de una manera como, por eso le ponían la epidemia del baile, amén. Gloria a Dios. Se desconoce el número de víctimas, duró ese año solamente. En 1545 los aztecas y los mayas son diezmados por la viruela, cobran millones de vidas, se exterminaron. Llegaron los españoles a conquistar, hermano, el Nuevo Mundo, trajeron juntamente la viruela, en la cual enfermedad que estaba Europa acostumbrada, llegó, infectó a los aztecas y a los mayas y no tuvieron defensa contra eso y murieron todos, fueron exterminados. Amén. En 1582, la peste de San Cristóbal de la Laguna, reaparece la peste bubónica en la isla de Tenerife, en España. Muere el 45% de su población. En 1817 a 1824, primera epidemia de cólera importada desde la India. 7 años duró. En 1827 a 1835, segunda epidemia de cólera, duró 8 años. En 1852, tercera pandemia de cólera. Y acá sí se hizo pandemia el cólera. Se extendió a todo el mundo. La pandemia es cuando es en todo el mundo. Amén. Se hizo una pandemia. En 1856, una cuarta oleada del cólera. En 1871 a 1875, epidemia de la viruela en Europa. En 1881, quinto rebrote de cólera. Fíjense, hermano, a lo largo de la historia, todos los rebrotes que hubo, las pandemias, amén. En 1889 a 1890, gripe rusa, epidemia, mata 1 millón de personas en Rusia. En 1918 a 1919, la gripe española. La gripe española mató de 20 a 50 millones de víctimas, se cobró. Amén. Se propagó por toda Europa. 1968 a 1964, la gripe de Hong Kong cobra 2 millones de víctimas. En 1981, ya hace poco, siglo pasado, a fin del siglo pasado, hasta el día de hoy, sigue, hermano, una pandemia, la pandemia del SIDA. Hasta ahora se va cobrando 30 millones de muertos en todo el mundo. Amén. Se está de alguna manera minimizando los efectos de esta pandemia porque está en todo el mundo, pero de ninguna manera se solucionó. Esto sigue todavía. Y hoy día 2020, estamos viviendo, nosotros nos ha tocado vivir la pandemia de la gripe coronavirus. Amén. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que esto es permitido por Dios. Y va a llegar hasta el lugar donde Dios permita que llegue. Y va a tener las consecuencias que Dios permita que tenga. Y si a nosotros nos toca, hermano, de alguna manera ser afectados por este mal, nosotros tenemos que tener fe que no está fuera de los planes de Dios, hermano. Todo sea para la gloria de Dios. Nuestra sanidad o nuestra enfermedad, hermano, sea para la gloria de Dios. Ahora, nosotros acotamos, hermano, esta ley que dice que tenemos que restringirnos en nuestros hogares porque no afecta a nuestra fe. No es una persecución que dice no adores a Cristo, nos obligan a adorar a otros dioses. No,
No podemos, hermano, así como no pueden reunirse nadie. Pero sí podemos estar unidos en el Espíritu, hermano. Sí podemos reunirnos con nuestros hijos, orar, alabar a Dios. Amén. Podemos hacerlo. Donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, Él está presente. ¿Por qué? No es que se corporiza ni desciende Cristo ahí. Es que Él está dentro nuestro. Nosotros somos su cuerpo, somos sus miembros. Nos reunimos, hermano, y somos Cristo en esta tierra. La iglesia es la representación de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. Eso tiene que darnos seguridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver ahí en el libro de Sofonías. Vamos a Sofonías. Gloria a Dios. Sofonías 1, 1 al 18. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Galián, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruir los hombres y la bestia, destruir las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos, y raré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se prostran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni le consultaron. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a su convidado. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos de los reyes, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y el gran quebrantamiento desde el collado. Aullá, habitante de Mectés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá que en aquel tiempo que yo ceñiré a Jerusalén con linterna, escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que posan tranquilos con el vino asentado, como vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. Por tanto serán quebrantados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida como fuego en su celo, porque ciertamente destrucción apresurada será de todos los habitantes de la tierra. Esta profecía de Sofonías es una profecía para el final de los tiempos. Dios va a destruir todo, hermano. Este orden, este mundo, este sistema que nosotros conocemos va a dejar de ser. Y está bien que sea así. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó, hermano, a escapar de los juicios venideros. Muchas veces, hermano, en las iglesias nosotros perdemos el tiempo, hermano, decretando, declarando prosperidad, declarando esto, queriendo tener tal cosa, ordenando a Dios. Por ejemplo, todos los años en las iglesias evangélicas, muchas veces, comenzando con un mensaje de prosperidad, ¿no? Este año el Señor dice que nos va a dar más de lo que... ¿Cuánto habrán profetizado, hermano, al principio de año? Tantas cosas buenas quizás. Ahora, con buena intención seguramente, pero mire lo que está pasando, hermano. Mire lo que está pasando. Esto, hermano, es permitido por Dios, con un propósito. Hermano, el éxito de la iglesia no es que crezcamos en número, ni que crezcamos en economía, ni crezcamos en lujo, ni crezcamos, sino que podamos ser salvos, hermano.
Y si Dios nos da la sabiduría para ministrar, hermano, más almas que vengan, gloria a Dios. Pero si no tenemos sabiduría para ministrarla, que Dios prepare, hermano, otro siervo en otro lado. Pero los que llegan a la iglesia, hermano, que lleguen con la única intención de poder escapar de la ira venidera. Ese es el propósito original de la iglesia, hermano. Hoy en día los cristianos andan buscando poder en las iglesias. Y de repente dicen, no, me voy de esta iglesia apagada. Le llaman apagado a aquellos que no, de repente no gritan, no se revuelcan por el piso o no hacen un desmán, algo raro. Pero hermano, nosotros tenemos que preparar personas para que vayan al cielo, no para estar entretenidas bajo cuatro paredes. La ira de Dios es tan real, hermano, como el amor de Dios. El juicio de Dios es tan real como el perdón de Dios. Y nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, Dios nos llamó, hermano, por su amor para escapar de la ira venidera, para entrar en la misericordia que Dios tiene para con su pueblo en Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos ignorar estas cosas. Estas cosas van a pasar, hermano. Gloria a Dios. En todas estas pestes, en todo esto, estas hambrunas que hubo, este resurgimiento de cólera, hubo muchos hermanos creyentes, hermanos que padecieron juntamente con esos millones de personas que murieron. Hermanos genuinos, verdaderos. ¿Por qué Dios permitió? Porque Él sabe, Él nos va a poner, hermano, prueba mayor a la que nosotros podamos pasar. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es tan lindo, hermano, hasta para mandar un mensajito de texto, ¿no? ¿Qué nos separará del amor de peste, hambre, desnudez? Lo decimos, hermano, y nos gozamos, pero cuando tenemos que pasar la peste, hambre o desnudez, ahí muchas veces titubeamos. Si creemos esa palabra, tengamos fe, hermano, que aunque nos toque pasar este momento de tribulación, Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Él no se le escapa nada. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y si Dios permite que nosotros pasemos esto es porque nos dio la fortaleza para poder pasarlo. Vamos por favor a Mateo 3. Vamos a Mateo 3. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 3. Mandamos un saludo, amén. A mi hermano allá en Mendoza, amén, que quería que suba una prédica sobre esto que estamos pasando, que estaba preocupado. Tranquilo, hermano. Así que le mando un saludo a usted, a su esposa, a sus hijos, amén, que están grandes ya. A ver si los vemos ahí en la foto. También aprovecho para saludar a mis hermanos en Lanús, amén. Mi hermano allá de Solano, mis hermanos de Varela, amén. A toda esa familia también hermosa que busca el Señor. A mis hermanos también de La Plata, amén, a la familia de Mauro, gloria a Dios, a mis hermanos de Guernica, y a cada uno de aquí de los de Alejandro Cora, amén, y en cada lugar, hermano, donde pueden llegar esta transmisión, que pueda ser de bendición para su vida, gloria a Dios. Vamos a ver Mateo 3, Mateo 3, 1. Ahora mire la predicación, ¿no? Yo calculo, hermano, que si Juan el Bautista iría a una iglesia, esta de hoy, una mega iglesia o algún lugar donde están estos pseudoapóstoles, lo echarían a patada, hermano. Lo echarían a patada. No quisieran, hablan de Juan el Bautista como el más grande de los predicadores, ¿no es cierto?, de los profetas, pero no recibirían el mensaje de Juan el Bautista. Fíjese, vamos a analizar lo que él predicaba. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿quién quiere arrepentirse? Solamente los hijos de Dios se arrepienten, amén. Dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama al desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: qué bueno, hermano, que vinieron a la iglesia. No, miren lo que les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que solamente con venir acá a bautizarse ya está? Ya escaparon de la ira. No, el bautismo es una representación externa de algo que pasa dentro nuestro. Si el bautismo no va acompañado de un sincero arrepentimiento y cambio de vida, no sirve de nada. Los saduceos y los fariseos venían porque veían un mover, veían la gente ahí, y ellos dijo, bueno, también vamos a ir por las dudas. Pero Juan le dice: ¿quién les enseñó que de esta manera van a escapar de qué?
de la ira venidera, hermano. El Evangelio es el socorro de Dios para su pueblo de la ira venidera. No es, hermano, el plan de Dios para que usted sea un gran empresario, no es el plan de Dios para que usted sea un ministro poderoso del Evangelio y ande por las naciones predicando. No, es para que usted y yo podamos escapar del juicio que va a venir sobre este mundo. Primeramente, y después si Dios lo quiere usar para otra cosa, siervos inútiles somos, así que gloria a Dios, Señor, usanos para lo que vos quieras. Pero el propósito principal del Evangelio en nuestras vidas es escapar de la ira venidera. Nunca nos olvidemos eso. Nunca nos olvidemos. Gloria a Dios. Así que dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En el 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es el lapso, hermano, entre que nosotros aceptamos a Cristo y el tiempo que Dios nos da para que nosotros podamos dar fruto, hermano. Dios nos da un tiempo, pero si ese tiempo transcurre y nosotros no damos fruto, dice la Biblia que somos cortados y echados en el fuego. Ese fuego representa la condenación eterna. Hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros no es vivir el coronavirus, no es pasar el cólera ni la fiebre española de mitad del siglo pasado, ni tampoco los juicios que van a venir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es salir de este mundo, escapar de este orden, hermano, de nuestro cuerpo y ir a una eternidad de condenación. Ese es lo peor. Esa es la ira definitiva y eterna de un Dios justo. Estos son solamente, hermanos, señales que apuntan al cumplimiento de los tiempos. Y nosotros tenemos que estar preparados, firmes. Dijo Jesús que cuando estas cosas se cumplan, erguidos, firme, porque vuestro Señor está cerca. Tenemos que estar felices, hermano. No de que pase esto en el mundo, felices de que Cristo va a volver por su iglesia, hermano. Amén. Ahora a una persona que no conoce la palabra, ni cómo puede estar feliz con todo esto que pasa. Pero hermano, se tiene que cumplir. Esto va a pasar, si no Dios sería mentiroso si no sucede. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice Juan, ¿no? En el 11. Yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, que es de Jesús, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y acá hablábamos el otro día con los hermanos. Hay un error doctrinal acá. Cuando nosotros decimos que Jesús nos bautice con Espíritu Santo y fuego, tomamos esta palabra. Y esta palabra no está hablando del fuego del Espíritu. Vamos a ver el contexto. Siempre hay que ver toda palabra con el contexto, si no termina siendo un pretexto. Todas las pseudos religiones cristianas, todas las herejías, testigos de Jehová, mormones, cuántas cosas que van saliendo. Y aún, hermano, estos movimientos carismáticos nuevos, también muchos de ellos todos toman versículos descontextualizados de la palabra de Dios y hacen una doctrina errónea. Nosotros tenemos que ver el contexto. La doctrina está acá. Acá está la verdad. Ya no hay más revelación, hermano. Todo lo que podemos tener es iluminación sobre lo revelado, que es la palabra de Dios. Y tenemos que tener primeramente humildad para recibirla, pero también, hermano, tener responsabilidad para ponerla por obra. Ahora mire lo que dice. Volvemos a leer. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Su era, hermano, la era es la cosecha del trigo. Él limpiará. En el trigo, acuérdense, en las parábolas de Jesús dijo que también en medio del trigo que iba a haber sembrado. Cizaña. El enemigo va a venir y va a sembrar dentro de la iglesia. También los hijos de Satanás van a estar. Lamentablemente, esto no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos quitar, ya está escrito. Pero en el tiempo de la siega, Jesús va a venir y dice que su aventador está en su mano. Y limpiará. El aventador, hermano, se tiraba toda la cosecha al aire, se tiraba para arriba, y que el viento llevaba para el lado donde iba el viento, llevaba todo lo que era el rastrojo, y caía la semilla. Se hacía varias veces esto. Entonces llegaba el momento que el viento había arrastrado todo en un montón, lo que no servía, el rastrojo, y la semilla quedaba asentada abajo. Entonces mire lo que va a hacer después. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto es el infierno. Cuando dice que es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego, bautizar significa sumergir. Nos sumergirá en su espíritu
o nos sumergirá en el fuego. Cristo va a hacer dos cosas con el mundo. O lo va a salvar o lo va a condenar. Ahora nosotros fuimos llamados a ser salvos, hermano. Nunca nos olvidemos eso. Valoremos, hermano, eso. Tengamos fe, tengamos esperanza. Démosles gracias a Dios siempre. Hablemos con denuedo la palabra. Por eso Pablo decía, predico a tiempo, fuera de tiempo, ¿no es cierto? Redarguye, reprende, le decía a Timoteo también. Porque, hermano, es cuestión de vida o muerte esto. A veces nosotros decimos, no, bueno, yo tengo a mi ser querido que él no va a la iglesia, pero no es malo. Se va a ir al infierno si no acepta a Cristo, hermano. Esa es la realidad. Nos duele decir y a veces sufrimos por nuestra ser hermano, pero es la verdad, hermano. Nosotros no podemos ir, mirá, Señor, tengo un amigo mío, qué bueno, lo puede dejar pasar al cielo. No, hermano, la única forma es que se arrepientan y se conviertan. No hay otra forma establecida. Y para eso Dios preparó la predicación del Evangelio. Y para eso estamos nosotros, para predicar la verdad. El que es de Dios, la verdad de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Que Dios nos ayude a entender esta verdad. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos, hermano, que Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Qué bueno que a nosotros nos bautizó con su Espíritu, ¿no? Gloria a Dios. Perseveremos, hermano. Sigamos, no fluctuemos hasta el fin. Hasta el fin de la pandemia, no, hasta el fin de nuestras vidas. Esta pandemia pasará, hermano, y muchos de nosotros seguiremos vivos después. Otros quizás no. Lo importante es a dónde vamos a estar. Amén. Veía una de esas cosas, ahora pasan muchas cosas por internet, ¿no? Algunas ya rozan lo inverosímil, pero había un hombre que se preparaba, se ponía guantes, se ponía un traje descartable, se ponía unas cosas que le cubría toda la cara, así, se ponía la máscara de oxígeno, una de esas, las buenas, y salía a la calle y lo pisaba un colectivo. ¿Y de qué le sirvió? ¿No es cierto? Reflexión, nosotros no sabemos el día de nuestra partida. Creemos que estamos con problemas de esto, pero no sabemos, hermano. Dios sabrá cuándo. Lo importante es a dónde nosotros vamos a partir. Y esa es nuestra seguridad, o por lo menos tendría que ser. Así que vemos, hermano, que Dios va a emitir su juicio. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él hace como Él quiere. Romanos, vamos a ver Romanos 2, gloria a Dios, libro de Romanos. Vamos a leer en el 1, primero, gloria a Dios. Los romanos en este tiempo se creían el centro del mundo, de hecho lo eran. Secularmente Roma era la capital del mundo, también ellos eran la potencia más grande, dominaban todo. Y Pablo, él no había fundado la iglesia de Roma, de hecho cuando escribe la carta no había llegado a Roma todavía, pero se cree que la habían fundado hermanos que habían venido en el día del Pentecostés, el día que nació la iglesia, amén, que fue fundada por el Espíritu Santo. Hubo ahí varones piadosos de Roma que se convirtieron al cristianismo y volvieron y trajeron la fe a Roma y se había establecido una iglesia. Pablo le envía esta carta para aclararle ciertos puntos y entre muchas cosas que le dice, ahí vamos a leer en el 1.16 de Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero salvación de qué? Imagínense, hermano, que yo vengo, usted está en su casa y de repente yo le golpeo las manos y le digo, mire, lo vengo a evacuar. ¿Pero por qué me va a evacuar? Lo vengo a salvar, se viene una inundación. Y usted ni llovió, ni tampoco ve que está nublado. Y dice, ¿de qué? No, yo no me voy. Pero mire, se va a inundar todo, se va a ahogar. Venga. No, no quiero. Y no me voy. ¿Cómo me voy a ir? Esa persona está loca, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, hermano, con el Evangelio de Jesucristo, estamos salvando. Pero para aquellos que se salven, primero tienen que creer, hermano, que hay una condenación. Tienen que saber, se les tiene que revelar, hermano, la palabra de Dios. Hay personas, hermano, que no vienen a Cristo porque no necesitan. Ellos también tienen su dinero, tienen su salud, tienen... Por eso, lamentablemente, a veces la única manera que nosotros, hermano, busquemos a Dios es en el momento de desesperanza. Hoy muchas personas corren, hermano, a buscar de Dios. Quizás no de la mejor manera, pero es una oportunidad para que nosotros le podamos hablar la verdad. La verdad, hablemosle la verdad, hermano. No maquillemos la verdad para que encaje con el mundo, sino que paremos, hermano, las personas en la verdad de Dios y que se puedan arrepentir, se puedan convertir de corazón al mensaje de salvación. Amén.
Así que dice, ¿no es cierto? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Esta palabra, la ira de Dios se revela, es una palabra de un verbo presente, pero continuo. Continuamente este mundo, hermano, sufre consecuencias de la ira de Dios. Peste, hambre, terremoto, hermano, hambrunas, guerras. ¿Cuántas cosas, hermano? Robo, asesinato. ¿Cuántas cosas están pasando, hermano? Y cada vez, hermano, Dios va mostrando su juicio, va revelando de alguna manera. Calentamiento global, cada vez, hermano, las tormentas más grandes, las sequías más grandes, los fríos más fuertes. Y el hombre no se vuelve a Dios, no entiende las señales, hermano. La pregunta de la iglesia, ¿entiende las señales? Hoy hay muchos cristianos desesperados, con miedo, hermano, terror alguno. No tengamos miedo, hermano, tengamos fe, tengamos esperanza. Agarrémonos de Cristo. Gloria a Dios. Mire lo que dice, vamos a ver por favor, vamos a seguir leyendo, hasta el 12. Porque lo que de Dios se conoce le manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa, hermano, gloria a Dios. Hay tres fuentes de revelación de Dios en este mundo. La primera, hermano, que es para todos, es la creación. Yo salgo al cielo una noche estrellada y puedo mirar las constelaciones, puedo mirar, hermano, la grandeza. ¿Y qué es casualidad todo esto? No, hay un creador, hermano. Los ríos, los mares, el sol en su cenir, hermano. Una planta que cae una semilla y crece, hermano. Eso es obra del creador, del Todopoderoso. Esa es la primer fuente de revelación, lo natural. Dice Pablo acá, no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Otra fuente de revelación, hermano, de Dios es la palabra escrita, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la más grande revelación de Dios es el Hijo, Cristo, y en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. Amén. Esas son las tres fuentes de revelaciones. Y la iglesia, nosotros las tenemos las tres, hermano. No tenemos excusa. Menos que el mundo tenemos excusa. Que Dios nos ayude, hermano, a poder estar firme. Amén. Buscando siempre a nuestro Señor. Ahora, dice que la ira de Dios se revela, se hace manifiesta a este mundo. Amén. Y esto, hermano, que está pasando es parte de las consecuencias del pecado de esta humanidad. Que Dios nos ayude a entender esto. Amén. Porque si no sabe qué hacemos, a veces nosotros queremos ver a Dios como malo. Nosotros a veces ponemos a Dios en un lugar, hermano, que parece que tenemos que defenderlo. No, pero lo que pasa ya Dios va a hacer. No, Dios va a hacer hasta que Él quiera, como Él quiera. Y se va a cumplir su voluntad, hermano. Y nosotros tenemos que decir amén. Aunque nos cueste. A veces cuando nos dicen que vamos a prosperar, decimos amén, con ganas, ¿no? Pero cuando decimos que Dios va a emitir su juicio también, tenemos que decir amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 2. Ahora un poquito más adelante, por favor. Qué lindo tener tiempo, hermano. Así que si usted se cansa de escucharme, apáguelo un ratito, se toma algo, nos mate algo y después sigue escuchando. Pero voy a tratar de dar todo esto. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 2:1 al 11. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, tú quien quiera que sea, tú que juzgas, en lo que juzga a otro te condena a ti mismo. Pero tú que juzga a otro y hace lo mismo, ¿escaparás del juicio de Dios? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La paciencia de Dios, hermano, nos guía al arrepentimiento. Dios podía decir, bueno, se terminó todo, ya está, voy a emitir mi juicio. No, Él está dando a través de estas cosas que pasan señales. Las señales, hermano, nos apuntan a algo. Cuando usted va por la calle y empieza a ver carteles, son señales que dicen tantos kilómetros para llegar a tal lado, doble a la derecha, a 100 metros puesto de tal cosa. Las señales nos enseñan lo que va a pasar más adelante. Estas señales nos apuntan de que Dios está por decir, basta, hasta acá llegó mi amor y viene mi juicio.
pero qué bueno que nosotros podamos ver esas señales, podamos entenderlas. Jesucristo, una de las cosas que acusó a los fariseos y escribas, que sabían si iba a llover, no iba a llover, pero las señales del Hijo del Hombre no podían discernir. Que nosotros podamos ser sabios para entender las señales. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer hasta el 11. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay obsesión de personas para con Dios. Gloria a Dios, Dios va a pagar a cada uno según su obra, hermano. Y este pagará no es necesariamente, hermano, concerniente a este orden, a este sistema, sino está hablando en la eternidad. Porque acuérdense que en este tiempo los romanos, hermanos cristianos, pasaban momentos difíciles de tribulación y angustia, pero lo que está dando acá a entender es la eternidad, el destino final de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Está entendiendo? Así que gloria y honra e inmortalidad a los que bien hacen y perseveran en esto. Somos los hijos de Dios. Que Dios nos ayude a entender. Amén. Gloria a Dios. Un poquito más adelante, Romanos 5. Gloria a Dios. 5, 1 al 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe en el sacrificio de Cristo, tenemos paz para con Dios, tenemos paz. Usted y yo, hermanos, tenemos paz para con Dios. Eso tiene que primeramente nacer en mi corazón a través de la fe. Amén. Y si usted no tiene eso en su corazón, arrodíllese, hermano, y ore hasta que Dios deposite eso en usted. Porque esto, hermano, esto es la garantía de que somos hijos de Dios. Ser justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, no por medio de lo que somos nosotros o hicimos, sino por lo que hizo Él, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza, o sea, esperamos lo que Dios va a hacer sobre nosotros, hermano. Todos nosotros nos gozamos cuando Dios trae bendición a nuestra vida. De repente podemos comprar algo que queríamos, nos permite hacer una mejora en nuestra casa, podemos comprar una zapatilla, comprar algo a nuestros hijos, pero la esperanza, hermano, la verdadera, la que nosotros nos da la fuerza para seguir, es la que Dios va a revelar en la vida eterna. Nunca nos olvidemos eso. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? ¿Cómo en las tribulaciones? Si somos creyentes, somos hijos de Dios. Sí, hermano, en las tribulaciones. Esto que estamos pasando es una tribulación. Nos gozamos, hermano. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo me voy a gozar en esto? Yo estoy angustiado. Estése gozoso en el Señor, hermano. Por nada estéis afanados. Antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice la palabra. Señor, mira, estoy angustiado, estoy angustiada por esto. Señor, ayúdame. Dame fuerza para sobrellevar este momento. Y Dios se la va a dar, hermano. Pero dice que aún nos gloriamos, hermano, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno por un justo muera. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira final, hermano, el juicio eterno, la condenación del infierno. Somos salvos, hermano. ¿Qué hay otra cosa que nos puede separar? Nada. Peste, hambre, desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque somos salvos. Tenemos que tener seguridad. Dios es todopoderoso, y si Él lo dijo, hermano, Él lo va a cumplir. Pero los juicios de Dios se tienen que cumplir sobre esta tierra. Amén. La palabra de Dios tiene cumplimiento.
Nos ha tocado vivir en estos tiempos, hermano. Y usted dirá, ¿por qué yo tengo que vivir estas cosas, hermano? Nuestros hermanos en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, fueron muertos, fueron tirados a los leones, fueron comidos mientras todos miraban y se divertían, hermano, el pueblo romano. Y Dios los amaba, claro que los amaba, hermano. Pero tuvieron la fe y la esperanza de saber que su recompensa estaba en los cielos y no en las cosas momentáneas de este mundo. Esto que estamos pasando es leve, hermano. Es parte también de la enseñanza de nuestra fe. Y tenemos que tener seguridad, tenemos que tener firmeza. Busquemos a Dios en este tiempo con fervor, hermano. Guardemos, hermano, la esperanza de la salvación. Y entendamos que todo esto pasará. Un poquito más dice la palabra y que le debe venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses. Pablo hablaba de los tesalonicenses. Amén. Estaba contento con los tesalonicenses porque eran hermanos fieles. Amén. Y dice ahí en el 1:6 al 10, vamos a leer, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Esta tribulación no era, hermano, pandemia, no era necesidad material, era espada. Los mataban, por decir soy de Cristo, los mataban, hermano, la sentencia de muerte. Y ellos recibieron igual la palabra, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y de cómo convertiste de Dios, de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera, que nos libra de la ira venidera. Mire, es el mensaje central del Evangelio, hermano. Perdón de pecado y librarnos de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? No esta pandemia, hermano. No peste, hambre, guerra. La condenación eterna. Dios nos libró de eso ya. Nosotros esperamos ahora la recompensa. Mientras esperamos eso, hay tribulación, hermano. Sí, angustias y hasta a veces pesares, hasta lágrimas, hermano. Pero tenemos que tener esperanza. Tenemos que tener fortaleza y tenemos que tener fe. Comamos la palabra de Dios, hermano. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Sepamos que todas estas cosas, hermano, fueron Mire, imagínense, hemos visto, ¿no es cierto? Imagínense personas, hermanos nuestros, creyentes en la fe, en medio de la gripe española. 20 a 50 millones de personas murieron en esa gripe en Europa. Seguramente en cada familia 3, 4 integrantes han muerto, hermano, en esa gripe. ¿Qué habrán dicho nuestros hermanos en ese momento? Se terminó todo, es el fin de todo. Hoy estamos, hermano, no sabemos. Estas son señales, se tienen que cumplir, pero nuestra fe, hermano, no tiene que cambiar. Amén. ¿Esto pasará? Quizás sí, seguramente, hermano. No son los juicios que habla la Biblia. Vamos a ver ahora después un poco en Apocalipsis, antes de terminar esta prédica, de los juicios que han de venir, hermano. Esos juicios terribles, hermano. Terribles juicios. Que yo creo personalmente, amén, que la iglesia no va a estar en la tierra cuando pasen estas cosas. Pero bueno, no es un punto, hermano, en el cual cambia nuestra salvación. Porque la única forma, hermano, de ser salvo es a través de creer verdaderamente en el sacrificio de Cristo y confiar en Él, hermano. Y descansar en Él. Y arrepentirnos y cambiar de vida. ¿Amén? Pero hay temas doctrinales, hermano, que están medio encubiertos, hermano, en Apocalipsis. Pero sí están claros los juicios que van a hacer. Amén. Yo creo que la iglesia va a estar con el Señor, gozándonos allá en las bodas del Cordero. Pero bueno, más allá de eso, son cosas que van a pasar. Y eso sí van a ser juicios terribles. Amén. Dice que no va a haber, no hubo ni habrá en la tierra. Amén, como esos. Ahora después lo vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos, por favor. Ahora sí, Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Gloria a Dios. Apocalipsis 6.
1 al 17. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete del caballo blanco no es Jesucristo, hermano. Este es el anticristo. Él va a surgir en el mundo como la solución de todos los problemas, y aparentemente va a venir a terminar hasta con los problemas de la pobreza. Todo esto que mundialmente se está preparando, hermano, está preparando la plataforma para eliminar el dinero, eliminar, hermano, las religiones, para tener todos una misma clase de fe, teóricamente, en el anticristo, ¿no? Ahora, está profetizado en la Biblia. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de que estas cosas van a pasar, y la iglesia va a alcanzar a verlo, pero no va a pasar la peor parte de la tribulación, creo yo. ¿Amén? Conforme a la palabra de Dios. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y miré. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mire, tiempo en lo cual no va a haber paz, va a haber muerte en todos lados, se van a matar la gente uno con otro, un tiempo de caos terrible en la tierra, dice Apocalipsis. Va a ser, hermano, lo que conoce como los jinetes del Apocalipsis, los juicios de Dios, amén. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. O sea, va a traer, hermano, problemas de alimentación en el mundo. No va a haber alimento para alimentar. Va a ser todo carísimo. Amén. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y miré. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Esta mortandad significa peste. Amén. Y con fieras de la tierra. La tercera, hermano, parte, la cuarta parte de la tierra. Cada 4 personas en el mundo morirá en el tiempo de la tribulación. ¿Cómo va a morir? Con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos. En aquel tiempo, hermano, van a matar a los creyentes. Los van a matar. Amén. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitales, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese, hermano, ese sí que va a ser un juicio terrible. Y gloria a Dios que Dios nos llamó a nosotros a escapar de esos juicios que van a venir, hermano. Dios, hermano, es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, hermano. Mire un poquito más adelante, Apocalipsis 14:1. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz del que lo oía
como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre lo de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo cielo y tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se ha hecho beber de todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Amén. En el tiempo de la tribulación va a haber un grupo redimido, 144.000 escogidos de Dios, que van a predicar el evangelio de salvación. Amén. Pero va a ser a través de la muerte que van a recibir la salvación. Dios, que estaban abajo del altar y pedían que Dios vengue la sangre de ellos, dijeron: no, esperen un poco hasta que se cumpla el número de sus consiervos, que también van a ser muertos por causa del testimonio. En la tribulación, hermano, muchos aceptarán a Cristo a través de la predica de estos varones escogidos de Dios. Dice que son redimidos de todo el linaje de la tribu de Israel. Amén. Y van a predicar el evangelio eterno. Ahora nosotros, hermano, tenemos la facultad de poder reunirnos, hermano, libremente, y muchos no quieren, hermano. Mire, cuando teníamos la posibilidad de reunirnos como iglesia, muchos optaban por quedarse en la casa, otros hasta hubo otra vez culto, otros no, otros venían de buen corazón, y yo sé, hermano, que otros venían luchando, pero mire, en este tiempo no podemos, hermano, no podemos por causa de fuerza mayor, y en aquel tiempo, en la gran tribulación, van a ser muertos aquellos, hermanos, que crean en Cristo. Que Dios nos ayude en este tiempo a agarrarnos fuerte de Cristo antes que lleguen estos juicios. Estos juicios, sí, hermanos, son graves, terribles. ¿Quién podrá estar en pie delante del Cordero y de la ira de aquel que viene? Amén. Gloria a Dios. Vamos un poquito más adelante, en el 16, ya vamos terminando, hermano. 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. ¿Se acuerdan el huerto del Edén? Cuando Jesús, la noche que fue entregado, oró, ¿no es cierto? Dice que caían como lágrimas de sangre, sudor como gotas de sangre, ¿no? Le dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? La copa en la Biblia representa la ira de Dios, hermano. Amén. Cristo en la cruz, hermano, tuvo que beber la copa de la ira de Dios, de un Dios santo, un Dios indignado con el pecado. Y Él pagó nuestras culpas en nuestro lugar, hermano. Él tuvo que beber de la ira de Dios, hermano, por amor a nosotros. Nosotros, hermano, no escapamos de esta ira venidera porque somos buenos, porque hubo uno, hermano, que en una cruz pagó nuestras culpas. Nunca nos olvidemos eso. Y vivamos para darle gloria a Él, hermano. Tengamos siempre reverencia y siempre acordémonos, hermano, que somos salvos por gracia. Ahora, en este tiempo dice: oí a gran voz que decía del templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estas 7 copas de la ira de Dios son exclusivas para el mundo condenado. Esto no es ahora, hermano. Esto se va a dar justo después de los 3 años y medio de falsa paz, en el tiempo de la gran tribulación, cuando se manifieste el hombre de pecado y se manifieste Satanás en todo su plenitud. Amén. Que el pueblo de Israel se va a rebelar contra él porque va a pedir adoración, dice, y ellos se van a rebelar contra él, ¿no es cierto? Ahí se van a desatar los más grandes juicios que hubo y que nunca habrá sobre la tierra. Dice que va a herir con peste, con úlcera pestilente, hermano, a los que recibieron la marca de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto.
y murió todo ser vivo que había en el mar. Mire, va a haber una mortandad de todos los seres marinos. Amén. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, que eras y el santo, porque tú juzgarás estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de tu santo y de los profetas, también tú le das a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los juicios de Dios, hermano, son verdaderos y justos. No nos confundamos, hermano. Satanás de alguna manera va a tratar de hacernos ver a nosotros que nuestro Dios, hermano, es malo. No, Dios es justo, hermano. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Porque la justicia y la equidad nacen en Él, hermano, no en nosotros. Nosotros no tenemos, hermano, justicia en nosotros mismos. Tenemos la poca justicia que podemos recibir a través del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. No tenemos otra justicia. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es trapo de inmundicia, hermano? Había dos cosas que se referían trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento. Uno era, hermano, el trapo que se ponía a las personas que estaban enfermas de lepra. El trapo, cuando ya la lepra se le penetraba ese líquido que segregaba nauseabundo, ya ese trapo era trapo de inmundicia, no servía para nada. Y otro, lo que hoy en día conocen como toalla femenina. Ese trapo es el trapo de inmundicia. Así es nuestra justicia para Dios, hermano. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Que Dios nos ayude a discernir esas cosas. Ahora, el ángel dijo: ¿no es cierto, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Claro, si son todos condenados, hermano, estas personas. No le van a dar gloria. Una persona condenada jamás se va a arrepentir ni darle gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros le damos gloria a Dios. En medio de todas estas cosas le damos la gloria a Dios. Y si algo tenemos que cambiar delante de Dios, nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Porque el Espíritu Santo muere en nosotros, hermano. A diferencia de esto, estos son juicios terribles. Y va a venir sobre una humanidad condenada, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener seguridad, hermano, en Cristo. Tenemos que esperar, estas cosas van a pasar. Estos son principios de dolor, estos que estamos viendo son principios de dolores. Dijo Jesús: no vendrá el fin inmediatamente, porque se levantará nación contra nación, habrá hambre, terremotos, peste. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, con gran poder y gloria. Amén. Pero estos son principios de dolores, no es el fin inmediato. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaran contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y las aguas de éste se secaron, para que estuviesen preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La guerra de Armagedón, hermano. La batalla final. Amén. Donde Satanás va a ser echado al lago de fuego y azufre. El falso profeta y el anticristo, hermano. Amén. Satanás va a ser atado por 1000 años, y luego de eso va a ser desatado, dice la palabra. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago, voces y trueno y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, por sus plagas,
fue porque su plaga fue sobremanera grande. Estos, hermanos, estos van a ser los juicios terribles de Dios sobre una humanidad que no lo acepta ni lo honra. Pero nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos que esperar en Cristo y en sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Para terminar, quiero leer el libro de Efesios. Amén. Efesios 2. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Efesios 2. ¿Por qué Pablo tenía tanto gozo de las iglesias? ¿Por qué él entendía esto que iba a pasar, hermano? Él sabía que el evangelio en la vida de las personas era escapar de estos juicios terribles que iban a venir sobre la humanidad. No había gozo más grande para Pablo que predicar el evangelio y ver que se salven las almas. Amén. Hoy en día parece que el gozo más grande es que entre un empresario a la iglesia para muchos. No, hermano. La economía llegará a un tiempo que no tendrá ninguna validez en nuestras vidas. Solamente la salvación que Dios nos ofrece. Miren lo que dice acá. El 2.1, leemos el nombre del Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos por naturaleza destinados a la ira eterna. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos regaló la salvación, hermano. Nunca nos olvidemos eso. Vivamos siempre gozosos, sabiendo que nada de lo que pasa presente, hermano, todo lo que está pasando hoy, nada nos puede apartar de la promesa eterna de la salvación. Eso nos da seguridad, hermano, esperanza y fortaleza para seguir adelante. Hermano, mire la televisión, pero si la televisión a usted lo aparta de la fe de Cristo, no la mire, hermano. Ore mejor, ore y lea la Biblia. Amén. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Espere por completo en la gracia que será manifestada desde los cielos. Muchos de nosotros, quizás, hermanos, quizás estemos vivos en el tiempo que Cristo venga por su iglesia. Pero muchos de nosotros habremos partido a su presencia. Pero estemos presentes en el cuerpo o estemos ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor en espíritu cuando esto suceda. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición más grande. Hemos sido llamados a escapar de la ira venidera, la ira eterna de un Dios santo y justo. Y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Nunca nos olvidemos eso, hermano. Y tengamos fortaleza. Aún en este momento de angustia para muchos, nosotros podamos tener la luz de la esperanza. Y podamos predicarle, hermano, a un mundo perdido. A través de aquellas personas que están angustiadas y que no saben deriva. Si usted no sé qué hacer, estoy desesperada, predíquele el evangelio. Háblele de Jesús. Dele, hermano, dele esa seguridad de saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermano, hay otros versículos más, pero creo que hasta acá el Señor nos ha hablado. Yo voy a hacer una oración, si usted quiere acompañarme. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque ella nos da seguridad, Señor. Y ella alumbra en medio de este mundo de oscuridad, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a poder ser conscientes de la realidad y saber todas estas cosas que pasan. Y aún muchas de esas son difíciles de sobrellevar, Señor. Pero tu palabra, tu Espíritu Santo nos da la fortaleza. Ayúdanos siempre a vivir gozosos de saber, Señor, que nada de lo presente, Señor, nada de lo creado, Padre, nos puede apartar de tu amor, Señor. Que somos salvos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y en esa salvación queremos perseverar hasta el fin, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están mirando, Señor, a través de estos medios que tú dispusiste, Señor, para bendición nuestra.
Guárdalo, Señor, fortalécelo, que ellos puedan cada día crecer en la fe que es en Cristo Jesús y a través de su crecimiento pueda dar fuerza y esperanza a todos sus seres amados, Señor. Que puedan tener la valentía, la capacidad, Señor, y la dirección para predicar tu santo y bendito evangelio. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermano, que la paz de Cristo pueda estar en nuestros corazones. Ya nos estaremos reencontrando pronto, Dios mediante. Hasta mientras seguiremos viéndonos a través de este medio. Cualquier cosa que usted necesite, hermano, y podamos de acá ayudarle en lo que sea, estamos a su disposición. Y si alguno tiene alguna inquietud, amén, para que podamos subir algún estudio de algo, puede hacerlo saber en el grupo de la iglesia, amén, y viendo las inquietudes que tengan cada uno, en alguna coincidencia podemos preparar algo. Que Dios le bendiga y la paz de Cristo pueda estar en sus corazones. Bendiciones.